Hey, ¿cómo estás? Soy Luis Espinosa, director y fundador de FilmX, y estás por acompañarnos en este viaje llamado Tomodachi, un espacio creado para unir a productores, DJs, artistas y protagonistas de la escena urbana mexicana y chilena. Soy Andrea Ocampo, investigadora chilena de música urbana. A continuación, un nuevo capítulo de tu podcast Kawaii, que celebra y piensa el reggaetón como un espacio que excede a las masculinidades, que lo interpreta como un espacio diverso y de confluencia social, cultural y geográfica. Acompáñanos a repensar el perreo como una práctica de libertad, resistencia, creatividad y goce. En Tomodachi pensamos de día lo que bailamos de noche. Sí, los escucho. Se logró. Estaba aquí escuchándoles. Estábamos ¿Qué hablando de tal? turista. Sí, estaba interesante, así que me quedé callada. Yo estaba dándole consejos de diseñador y todo. Sí, y yo aquí apuntando, anotando también yo aquí para el futuro. Anotado. Bueno, el consejo en realidad es que el diseñador tiene que ser tu mejor amigo y poder confiar. Tomado en cuenta. No sabía que ya estaba aquí, la verdad. Sí, estaba ahí, pero No, está súper bien. Mm. Está súper. Lale, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata Puerto Rico? Puerto Rico trata difícil, pero estamos bien. Un inicio de año interesante, así que, pero por lo menos yo puedo decir que estoy bien, en calma, ya poniendo los pies en la tierra, hay que volver a trabajar, se acabó la Navidad, estamos ya cerrando esos eventos y esas fiestas. el podcast es un espacio de conversación que se llama Tomodachi porque significa amistad y porque hay unos intereses estéticos medio orientales en la revista que lidera Luis. Entonces dijimos ya, empezamos a pensar muchas cosas medias kawaii, como para salir también como de la estética blanco, negro, rojo del reggaetón hiper heteronormado. Ese es el punto. Sí, yo busqué Tomodachi y todo era asiático y yo, ok, alright, me gusta, algo diferente. Nos parece que es vital que como conversar entre amigos, ¿no? Que tienen que ver mucho con la colaboración de los mismos artistas, ¿no? De cómo se arman estas escenas, de cómo poder pensar lo que se está creando, lo que se está viviendo. Me encanta este junte, veo futuro, veo cosas que puedo enviarle y así también conocer más de la escena en sus países. Y ahora somos un puente con ya estamos en 3 países, eso a mí me emociona mucho, como México, Chile, Puerto Rico. Hay que hacer mucha investigación si uno quiere llegar a artistas latinoamericanos, porque aquí nos bombardean con todo lo que es del norte. Y una vez encuentras a uno, sigues encontrando. Eso es lo lindo de buscar música. Pero sí se nos hace también difícil. Pero buscamos personas. Eso se va buscando a través de las redes y llegamos de seguro a alguien. Eso que dices tú del bombardeo gringo, ¿no? Es algo que creo que también México comparte de alguna manera Totalmente. con Puerto Rico. Justo con Andrea estábamos platicando hace un rato que la fiesta ha cambiado demasiado en Ciudad de México. O sea, por ejemplo, ahorita la Roma pues, es un lugar súper gentrificado, donde tú caminas y ya no te encuentras a gente local, sino te encuentras extranjeros de todos lados. Entonces, obviamente son barrios que poco a poco han ido expulsando a gente local para que estos extranjeros de alguna manera recreen sus propios espacios de convivencia y también de fiesta. Entonces, ahorita en la Roma ya se escucha reggaetón porque también son estos géneros que han tenido este switch, digamos, que han pasado como de lo periférico al mainstream. Y no sé cómo ha pasado en Puerto Rico. ¿También la fiesta ha cambiado o sigue exactamente igual? La fiesta ha cambiado, definitivo. Yo creo que después de la pandemia particularmente, yo creo que ahí vino el primer golpe a lo que es la industria del entretenimiento nocturno. Yo como DJ, mi vida se basaba en eso y cambió por completo con la pandemia. Em, la pandemia ocurre en un cambio generacional también. Así que hay una generación completa que no vivió sus 18, 19, 20 años en una discoteca, en un underground club. Así que no es lo mismo para muchas personas. Y aquí la gentrificación y el aburguesamiento también. Espacios que eran completamente de personas locales ya no lo son. Aparecen espacios que pintan ser de personas locales y cuando vienes a ver también tuvieron un proceso de desplazamiento a personas que vivían allí. Así que
Los mismos puertorriqueños son parte del proceso de gentrificación y aburguesamiento. Y siento que lo que es el espacio de entretenimiento nocturno está careciendo mucho. No hay una escena nocturna, sí hay unas ciertas personas que están a pulmón cargando los pocos espacios de entretenimiento, especialmente este de entretenimiento queer. Es bien difícil. Y ahora mismo la mayoría de los pocos espacios que quedan, los dueños son hombres blancos, algunos gringos, algunos sumamente hegemónicos, hombres blancos, cis, pueden ser gays, pero sí responden a una hegemonía, a un sistema y a unos privilegios. Así que sí, la vida nocturna por completo ha cambiado y le pertenece al extranjero y al turista, por lo menos en la metropolitana, que es la zona de la capital. Oye, Lale, y bueno, quizás vamos a comenzar por el final, pero bueno, yo creo que se van a ir cruzando todos los temas. Lo que está haciendo noticia en este momento que estamos grabando y que tiene que ver como con el disco de Bad Bunny, ¿no? Y hay muchas noticias, ¿no? Que es algo que a mí me ha llamado mucho la atención sobre que es un disco que habla sobre la puertorriqueñidad, que habla contra la gentrificación. Mucha gentrificación escucho yo, que me parece que es un tema real, ¿no? Ustedes mismos lo están como comentando a partir de lo que ocurre en las fiestas en las ciudades, pero también siento yo, y no sé qué piensas tú al respecto, de que en este disco haya como un llamado al estilo Bad Bunny, ¿no? Como un grito independentista de alguna manera, como que de alguna manera les tira de una manera bien política, sobre todo ahora que está a punto de asumir Trump, ¿no? Es interesante, yo creo que venir de un género que empieza sumamente político, hablando de la realidad cruda de los barrios y de lo que sucedía en la calle, el narcotráfico, la violencia, y pasa para poder llegar a ser el mainstream fenómeno cultural que tenemos hoy en día. Tenemos un género que se convierte apático a la política. Y después del 2019, yo siento que en Puerto Rico ha habido un resurgir de el rap, el hip hop, el reggaetón es político. Entonces, creo que los raperos han empezado, los raperos, las raperas y les raperes, porque yo siento que todos de alguna manera u otra han empezado dentro de sus líneas y sus líricas han incluido más de la realidad social, y como no estamos viviendo bien, todos estamos pasando por una crisis en este archipiélago, pues yo creo que está plasmado en la música. Y aunque sí no me esperaba que Bad Bunny hiciera esta obra maestra que es Debí tirar más fotos, porque de verdad yo todavía estoy en la luna de miel de lo que es el proyecto musical. Creo que todavía no he podido ser muy crítico porque todavía estoy como, esto acaba de pasar. Siento que él viene teniendo un despertar, y siento que si nos podemos a pensar ese momento en que nos dimos cuenta lo trastocado que está el mundo, lo jodido que está todo, cómo este sistema nos tiene completamente divididos, no tenemos vida digna, ricos más ricos, pobres más pobres. Yo creo que Bad Bunny está en ese momento de, wow, a mí me han mentido toda mi vida. Y yo siento que todos hemos pasado por ahí, quienes estamos en la justicia social. Así que le veo en ese proceso y de entender que tiene la plataforma para hablar del tema. No me lo esperaba nunca. Estoy complacida de su manera, de cómo lo trajo. Creo que hay... La crítica más amplia que he escuchado son de personas que claramente son de derecha, que creen completamente en la estadidad para el futuro y bienestar de lo que es el archipiélago. Y la verdad es que ha habido un cambio de mentalidad en este país en las pasadas décadas. Más y más personas están haciendo más la idea de que Puerto Rico puede que sea mejor, que sea un espacio independiente, que sea una nación independiente y no tenga nada que ver con Estados Unidos. Así que pues tiene muchas personas asustadas, status quo, ¿sabes? Aquí el país está teniendo conversaciones que nunca pensamos que se iban a tener, o por lo menos en estos tiempos. Así que Benito trajo a la palestra pública un género de música que no se habla fuera del país, que es la plena, que es el vocero del pueblo. Yo creo que no hay mejor manera de comparar géneros musicales que el reggaetón y la plena, que eran básicamente el periódico del pueblo, y era lo que se ponía en las letras, era lo que estaba sucediendo con la realidad. Así que me parece hermosa la contribución musical de este álbum. Pues me parece también como llamativo que también surge en un contexto donde justo va a regresar Trump y donde mismos puertorriqueños como Nicky Jam, Anuel participaron en la campaña de Trump. O sea, creo que este álbum rescata el lado más político de Bad Bunny, que me da la impresión de que siempre ha estado ahí. O sea, justo hablando de los acontecimientos del 2019, fue con Rosselló, ¿se llama? Rosselló hijo, el hijo, porque el papá es en los 90, que es quien, para los 90 que empieza el reggaetón como tal a suceder, aquí lo prohíben.
en Puerto Rico se trata de prohibir el reggaetón y quien estaba de gobernador era el papá de este señor, o sea, Rosselló padre. Así que aquí hay algo muy interesante, una línea de por qué cuando en las protestas el reggaetón surge como un método de protesta dentro del marco de lo que fue el verano 2019. Pero Bad Bunny siempre ha sido muy político. 25-8 es una canción que dice bien claro, con 7.25 no se vive, que era el salario mínimo en aquel tiempo, y habla de la gente que todavía tiene las casas con toldo, con los toldos azules de FEMA después del huracán. Es una persona que sí, para hacer contexto en sus canciones, utiliza mensajes de lo que está pasando en Puerto Rico. Oye, pero ¿qué bailará esa familia? O sea, me pregunto yo, ¿no? Como ni padre ni hijo, ni, o sea, Es que te digo, son los sinsabor de este país. ¿Y esta ¿qué es? familia sigue teniendo Dale. influencias en la política puertorriqueña? Sí, todavía, de hecho, el que logramos que renunciara, él ahora tuvo por un tiempo un puesto en Washington, D.C., pidiendo la anexión, la estadidad para Puerto Rico. Así que todavía tiene grandes influencias en la política. También su papá, Rosselló padre, fue muy querido, porque fue una etapa próspera económicamente para el país, que luego es que viene el declive económico por todo el dinero que cogió prestado y por toda la mala administración. Pero todavía hay un imaginario de que ese señor fue un excelente gobernante. Así que todavía esa familia tiene mucho metido dentro de la política. Y dentro de los cruces entre, bueno, reggaetón y política, tú mismo le has dicho que muchas veces se le ha acusado de ser un género como despolitizado, ¿no? Pero que uno da la media vuelta nomás y empieza a ver todas estas puntas medias filudas, ¿no? En las canciones, en las representaciones, en las estéticas. Pero hay algo que me parece importante para poder como comprender un poco también nuestra historia en las conversaciones, ¿no? Como con el perreo combativo, que creo que fue un gran hito dentro de lo que vendría siendo el reggaetón más despierto, quizás, ¿no? Como un reggaetón un poco más consciente del espacio que está ocupando. Cuéntanos un poco de qué versó eso, sobre todo porque en Latinoamérica yo creo que el fanático muy puntilludo sabe de esto, pero la gran masa o la gran cantidad de personas no sabe mucho qué pasó allá. Como tal, el verano 2019 salió a relucir un chat de Telegram tipo WhatsApp con cientos y cientos de mensajes siendo sumamente despectivos, burlándose de las personas del país, el que era el partido de poder. Y era como el grupo de amigos del gobernador, todos estos hombres de mucho poder en un chat escribiendo cosas sin ningún tipo de vergüenza. Y fue sumamente violento. Todo lo que estaba en el chat, eso se liquea al país. La gente se va a la calle y son 2 semanas de protestas de las maneras más ingeniosas que podemos imaginarnos. Desde yoga al amanecer como método de protesta, hasta la sinfónica fue a tocar, niños fueron a pintar, pero por las noches, claro, pasaban los procesos de violencia con la policía. Era como muy interesante porque había de todo lo que podía imaginarse dentro de las protestas de esas 2 semanas. Y al final, alguien empieza a comentar, vamos a perrear en las protestas, pero no se habla del perreo combativo así, con ese término. Es hasta que un grupo de personas queer dice, vamos para la catedral, o sea, no escogen cualquier lugar, cogen la catedral, y vamos a hacer un perreo combativo. ¿Qué pasa? Que estamos hablando de un mismo grupo de personas jóvenes que estuvieron presentes en lo que eran las huelgas universitarias. So, de ahí viene la jerga combativa, PPP, puestos para el problema, por ahí está ya cocinándose ya hace un tiempito. Y dentro de estas protestas universitarias, por las noches se hacían paris de perreo para soltar, para gozar, dentro de todo lo que sucedía. Así que esto era como otro party de perreo nocturno, entendiendo de la convocatoria que estaba sucediendo en el país de que se iba a perrear como método de protesta. Ese día es el día de la Constitución, por todo San Juan está lleno de personas, hay bocinas por todas partes y la gente está perreando en todas las calles. Pero en la catedral, 2 DJs queer montan bocinas y mesas y empiezan a tocar un perreo old school. Old school, old school, old school. Y la gente pues se encapuchó, se pusieron balaclavas, se pusieron sus camisas y empezaron a perrear de una manera muy, muy chévere, como perreábamos mucho tiempo atrás, que con el tiempo se ha perdido un poco ese ritmo y esa cadencia y esos movimientos, pero que yo siento que en Puerto Rico eso está ahí. Nosotros amamos perrear, es parte de nuestra vida, y el mover las caderas y el twerkear, el mover la cula es parte o sea, de nosotros, y eso pues se dio un espacio que en las escaleras, en las escalinatas de una catedral, donde están enterrados los restos
de la gente que vino a colonizar, a colonizar las personas nativas de esta archipiélago. En verdad eran como capas sobre capas de hitos de lo que estaba sucediendo. Era como, todavía son cosas que yo no puedo explicar. El ver personas simplemente perrear en un espacio público de esa manera y cómo la gente tampoco tenía la capacidad de ni siquiera grabarlo. Se ponían a bailar también. Fue muy bonito, muy eufórico. Minutos después el gobernador anuncia que renuncia, así que el objetivo es cometido. Bueno, ya sabemos la euforia que puede causar cuando esas cosas pasan, todo está como... Así que siento que fue como un momento bien histórico, bien puntual de lo que significa el reggaetón para la sociedad hoy en día, para los jóvenes. ¿Por qué el reggaetón es político? ¿Por qué el reggaetón es tan clave para haber sacado a Ricardo Rosselló? ¿Sabes? El día de su renuncia, la música que su padre trató de prohibir sonaban por todas las calles de la capital. Es bien Hermoso. poderoso. Me acaban de parar los pelitos con lo que acaba Es que es de... hermoso. Es hermoso porque aquí, ¿sabes? Yo soy de la generación que vio el reggaetón empezar y a mí me decían que el reggaetón no tenía ni 3 años, que el reggaetón no le daban 3 años. Ah, eso no le damos 3 años. Y yo me río, me río de los incrédulos porque de verdad que, wow, es un fenómeno cultural mundial. Es la cultura popular de hoy en día, es la música popular, así que es bien poderoso. Es que para entender al Puerto Rico actual, o sea, forzosamente tenemos que vincularlo al reggaetón. Sí. Esa es la columna vertebral, lamentablemente para quienes no les guste, que se muerdan un ojo, es la columna vertebral de la cultura actual. La música negra es la columna vertebral de este país. El reggaetón, la bomba, la plena y la salsa son clave. Así que siento que sí. Tienen que entender cuándo sale qué canción, en qué momento, por qué sale, por qué suena de la manera que suena, qué es lo que está diciendo esta canción. Tiene mucho que ver con lo que ocurre en el país. Lale, y a propósito de esta singular elección de ir a perrear a la catedral, ¿no? Que no es cualquier lugar y no es cualquier comunidad también, ¿no? Pero quiero extrapolar un poco esa elección porque dice mucho respecto a algo que me inquieta y que le inquieta a muchas personas, yo sé, como el vínculo entre el reggaetón y la religión cristiana, ¿no? Porque claro, por una parte decimos algo que puede quizás liberar la cula, ¿no? Y nos Ujú. puede empoderar en términos políticos, incluso con un discurso, con un sonido, con un ritmo, ¿no? Pero ¿qué pasa con esta, cómo decirlo, con esta masificación de alguna manera de cantantes, y que no son cualquier cantante, digo, ¿no? Estoy pensando en Daddy Yankee por lo bajo, que hacen o culminan sus carreras en este regreso a un espacio extraño y un poco como, es que quizás para Puerto Rico no lo sea, entonces por eso también tengo la duda. ¿Cómo lo lees tú este fenómeno? Llevo un tiempo precisamente con un grupo de amistades haciendo un escrito sobre esa carretera directa de reggaetón al cristianismo y a cantante de música cristiana y a predicador, porque es muy interesante. Muchos de ellos empiezan ese proceso hacia la religión cuando están en problemas con la ley o van a estar en problemas con la ley. Es muy oportuno que eso suceda. Puerto Rico es bien cristiano. La colonización, nosotros somos bien pudorosos. Yo a veces lo comparo con otros países en América y Puerto Rico es bien pudoroso. Y también se nos cruza las gringadas de ser sumamente rectos y como estos espacios. Puerto Rico tiene muchas capas que tiene que sanar con el deseo, el placer. Yo creo que por eso mismo tenemos el reggaetón. Bueno, la derecha está bien presente en el país y está completamente atada con la religión. La gobernadora empezó hace menos de 4 días y el primer proyecto que acaba de salir es sobre libertad religiosa, que pone en riesgo a la comunidad LGBTIQ. Así que la religión es clave para la desestabilización constante del país y de los derechos de las personas en general y de las clases minorizadas. Así que la pelea con la religión, el reggaetón, está bien presente y es bien interesante cómo personas como Bad Bunny tienen una manera mediática de trabajar eso bien particular porque el disco tiene también sucierías súper buenas, pero de repente tiene unas canciones que pueden llamarle la atención a otras personas que no necesariamente comparten el gusto por el reggaetón. Pero aquí sí, la derecha y la religión y el poder que tiene la religión en el gobierno es bien rampante.
¿Ves en eso la religión como un espacio donde poder tener algo casi otorgado, ¿no? Como una suerte de comunidad, como preformateada? ¿Como te parece que hay algo ahí, una especie de querer pertenecer, un espíritu un poco gregario? ¿O lo ves más bien como una cuestión de intereses comerciales, jurídicos? Mira, puede ser que yo no estoy siendo neutral. Yo siento que a veces aquí la religión, especialmente la religión protestante, suele ser muy de lucrarse. Son excelentes con la palabra, son muy elocuentes. A mí me encanta escucharles a veces, pero yo, wow. ¡Uh! Tienen un don, una manera que riman en tarima y tú dices, claro, es que de aquí sale el reggaetón, no tiene que ser un reggaetonero para sacar rimas en una tarima, pero aquí hay mucho, mucho lucro detrás de la iglesia y por eso es que está totalmente atada con el gobierno. Las iglesias son muy organizadas, entonces conviene que estos reggaetoneros, que ya de por sí mueven masa, pasen hacia las iglesias y de repente tenemos un Daddy Yankee, todo el mundo sabe Daddy Yankee es de derecha, es muy de derecha desde McCain, que eso estamos hablando de 2011 más o menos. Cuando salió Nicky Jam, cuando salió Anuel, yo dije, claro, o sea, obvio. Estos son los perfiles de los que claramente van a estar apoyando a Trump. Y tienen estas ideas sumamente de derecha, hegemónicas. ¿Y estas personas tipo Anuel, Daddy Yankee, viven en Puerto Rico o viven fuera? La mayoría de ellos viven en Florida. Mm. Tienen sus casas. Muchos tienen casas en Puerto Rico, pero sí, sí la mayoría viven en Florida. Daddy Yankee tiene un pleito con su ex esposa ahora mismo y todo eso también es primera plana en el país porque él es uno de los... Vamos, yo me río porque para el tiempo que sale Despacito, que también es un despunte del reggaetón, a Daddy Yankee lo ignoran por completo las campañas de turismo del país y cogen a Luis Fonsi como la figura y de repente ahora todas las campañas de turismo es Daddy Yankee. Y yo, Mm. wow. Qué fácil. ¿Cómo se te olvida que te dieron de codo? Te ignoraron Mm. por completo, tú eras muy barrial y ahora eres la cara del turismo en el país. Un blanqueamiento Qué igual ahí. fuerte. Porque Daddy Yankee representa el blanqueamiento del género del reggaetón. O sea, Mm. no se puede obviar que Tego y Yankee estaban ahí y quien se despunta es Yankee. Mira, ese proceso yo creo que uno como oyente, al menos en ese momento, no sé qué piensas tú, Luis, al respecto, pero al menos desde Chile, esos procesos de distinción nunca fueron muy evidentes, sino que más bien a posteriori, quienes somos más frikis de la situación, hemos empezado a investigar, a leer, pero como nosotros no tenemos esa historia, incluso podríamos decir como colonial, o esa cuestión, esa susceptibilidad, esa sensación, esa sensibilidad racial, ¿no? Que tiene que ver con justo lo que tú estás diciendo, como teníamos a estos dos astros y de repente a uno subió, no sé si entendemos por qué o no, me imagino que se entiende sí por qué, porque igual Teo hizo una defensa a la negritud de manera muy evidente, ¿no? Y Daddy Yankee, no, creo que a eso nos referimos cuando decimos que hay un despunte, ¿no? Claro, claro, y que Tego, por donde estaban sus ideales y por lo que creía y por precisamente cómo era una persona que ponía precisamente su negritud por encima de todo, no aceptó muchas ofertas que Daddy Yankee sin pensarlo y de lo que podía significar, las aceptó. Y sí, era más fácil escuchar a una persona que te decía, mueve la cintura a mira para adentro y mira tus problemas y mira cómo tú me ves a mí y aprende de tu racismo. Mientras te está diciendo que también mueves el culo. Porque eso era lo chévere de Teo. Sí, definitivamente por eso Daddy Yankee, Don Omar tampoco puede seguir su carrera. Así que vemos cómo empieza a blanquearse más y más el género. Me dejó pensando muchísimo lo que acabas de decir. Estoy asimilando cosas, estoy en shock en este momento. Porque yo jamás había pensado en Daddy Yankee de esa manera, ¿no? O sea, para mí Daddy Yankee había sido como la excepción a la regla de esta persona que viene de la periferia y puede cruzar esta frontera racial y económica. Pero sí, claro, que también está ligado a ciertos procesos de blanquitud, totalmente. Es blanco y es lindo. ¿Sabes? También está cruzado ese privilegio de ser Ujú. lindo. Ese señor, ese muchacho va a cumplir que 48 o 50 años y parece de 40. Es una sonrisa y es un carisma que se lleva a todo el mundo enredado. Entonces, sí, su blanquitud tuvo mucho que ver con su éxito. Casi no se le nota la cojera. Hay algo que cojea, sí, hay algo que cojea en él, en la última Hay esperanza. algo. Qué fuerte. Mira, yo soy muy fan de Daddy Yankee desde que era bien, bien, bien joven y no fue hasta que entendí por qué Daddy Yankee me gustaba. Y era porque era el único que se parecía, porque era el único que yo me podía parecer. Y ahí Mm. fue que yo entendí. Es una cuestión de que es blanco. Sí. ¿Cuántas personas no precisamente entendían
que ese era, como dijo J Balvin precisamente en una entrevista, que él se sintió que él podía hacer reggaetón precisamente porque conoció a Daddy Yankee, era otro hombre blanco. Entonces vemos que la blanquitud, la representación de personas blancas dentro de este género, trajo estas otras personas, estas personas de otras clases sociales, porque sí, Daddy Yankee era un hombre de barrio, es de Kennedy, de Villa Kennedy, que eso es, sí, es un caserío, pero tenemos personas en otros lugares que no lo son, no son de residenciales públicos, no vienen de clases sociales trabajadoras ni pobres, y por ahí como un efecto, una cadena. Sí, ya es algo que también ha pasado con Bad Bunny, supongo, ¿no? O sea, Bad Bunny creo que es lo que es. Incluso creo que ha habido una transformación física en Bad Bunny, muy al principio de su carrera y a lo que es después de su relación con las Kardashians. O sea, siento que Bad Bunny es esta, o sea, totalmente la blanquitud, o sea, el reggaetón blanquificado, ¿sabes? Sí, Bad Bunny tiene el éxito que tiene y es por cómo se ve, es la realidad. Que eso no significa que no es sumamente talentoso, es que es un genio, pero sí, tiene el éxito que ha tenido, tiene que ver mucho porque es un hombre blanco. Y hablando de blanquitudes, o sea, creo que ustedes tienen muchas cosas pendientes con Donald Trump. Y bueno, ahora que llega Donald Trump, también han aparecido al mismo tiempo personajes como Elon Musk o Zuckerberg que están alegando por esta free speech, por este trip de libertad de expresión, haciendo que regresen estos mensajes de súper violentos donde se puede tratar a las personas LGBTs como enfermos mentales sin ser penalizados en redes sociales. Y creo honestamente que estamos próximos a ver muchísimo contenido populista de ultraderecha en redes sociales y en todos lados, y que estas personas que consuman este contenido pues, también van a ser votantes, ¿no? Y estoy seguro que en los próximos años las votaciones van a ser cuestión de masculinidades, de representación de masculinidades. O sea, por ejemplo, Trump representa un tipo de masculinidad y ahora los votantes que están expuestos a estos contenidos también van a buscar representación masculina que no dudo que la encuentren. O sea, ante todo esto, ¿cómo crees que va a afectar a la escena queer, de reggaetón queer específicamente? Cuando leí la pregunta me quedé pensando mucho. O sea, aquí tenemos un caso bien importante que es el de Kevin Fred, que todavía no se ha esclarecido. Yo no lo conozco, igual sí. Kevin Fred era un reggaetonero muy queer, gay, que fue asesinado y claramente fue un crimen de odio, porque él sacó a relucir un video que salía Ozuna masturbándose en el video. Y aparentemente era un tipo de soborno que estaba tratando de lograr. Es bien complejo el caso, lo han tratado de amañar de todas las partes para que se vea como que Kevin Fred se buscó ser asesinado. Así que aquí hay unos procesos de violencia. Y aquí la gente puede decir como que es un destino perfecto para turistas LGBTIQ, pero solamente quienes vivimos en este archipiélago sabemos cuán violento es para la comunidad. Yo siempre pienso en personas como Villano Antillano, Ana Macho, que son mujeres trans, personas transfemeninas, que sus vidas corren peligro. Aquí hay muchas personas no tan solo mujeres trans, son las personas trans, yo creo que las mujeres en general empiezan a correr un peligro en estos momentos con estos discursos de masculinidad tóxica y de esta idea de ownership, de que tienen control sobre el cuerpo femenino, el cuerpo reproductor. Creo que vamos a ver cómo, yo creo que la música siempre va a responder a lo que está sucediendo. Así que vamos a ver más contenido político dentro de la música queer, reggaetón, underground. Creo que estamos ahora mismo en un proceso donde estamos retomando los ritmos y sonidos antiguos o un poco más viejos. Así que vamos a empezar a escuchar mucha música que suena a la de antes con temáticas que están sucediendo hoy día. Porque siento que tanto en Estados Unidos la comunidad extranjera se va a poner las pilas a estar creando contenido, igual que en nuestros países. Yo creo que, ¿sabes? No podemos tampoco... América completo, las Américas completas están pasando por un proceso político de derecha y unos tambaleos políticos, militarizaciones por todas partes, sobrevigilancia, dictaduras, así que yo creo que es un momento de mucho fervor político. Los tiempos están cambiando, el planeta ya cambió. Estamos viendo a nivel el clima. Puerto Rico vive esto a diario del calentamiento global y el cambio climático. Así que yo creo que
las canciones van a estar integradas de todo lo que está sucediendo. Yo creo que va a haber mucho más contenido político y la gente que no le gusta lo político dentro de su música lo va a lamentar mucho. Sobre esta misma escena política, pero también en específico sobre la escena queer del reggaetón, ¿no? Y te hago esta pregunta porque me imagino que es de interés en muchas otras escenas locales, ¿no? Del continente. ¿Cómo es vista, piensas tú, cómo reconocida, digamos, esta escena reggaetonera de las diversidades en el contexto de este reggaetón duro, ¿no? Porque si no, no es en otro país, sino en Puerto Rico, donde podemos encontrar esta situación tan fundante, ¿no? Del sonido, de ese tono, de la masculinidad tentativa, ¿no? Como exhibicionista de su fuerza, de su alarde. ¿Cómo interactúa? ¿Cuáles son como los puntos, si hay algún punto que se conceda algún tipo de diálogo o es un choque, la experimentación, no sé, cómo lo lees tú? Creo que hay un contraste porque tenemos pues, cantantes como Villano Antillano, que pues es una mujer trans, que se ha logrado crear su plataforma dentro de la música por el talento que tiene, por cómo rapea, por cómo puede crear estas rimas exquisitas que crea. Y es porque pues ha tenido que campear para poder crear ese espacio. Todavía el género es sumamente macharrán, tóxico, hegemónico, sumamente. Sí, es que es bien violento, todavía está saliendo mucha música violenta, tóxica, que habla de violencia a los cuerpos feminizados. O sea que yo creo que el género sigue siendo dominado por una escena sumamente masculina, que por más que tengamos estas personas como tenemos un roster hermoso de mujeres dentro del reggaetón, sigue siendo una escena bien tóxica, bien masculina. Lo vimos en Colombia con la canción que hicieron hace poco donde se les pasó unas frases que en verdad tiene tanto, tanto. Así que siento que queda mucho camino de parte de la comunidad queer, no solo en Puerto Rico, pero en el resto del mundo de poder crear más espacio para ellos. Pero sí siento que, algo que voy a decir es, los productores, hombres cis, están creando más espacio para personas femmes y están apostando mucho más a la comunidad LGBTIQ y están apostando mucho a las mujeres y a las personas femmes. Así que eso también es interesante, aunque pues el reggaetón tiene mucha base de lo que son los raperos y les raperes, pero los productores están creando espacio, se está viendo. Tiene que ver con esta situación insular, ¿no? De Puerto Rico, pero también justamente esto que estamos hablando de las comunidades, de las escenas, digamos que no son las hegemónicas, ¿no? Del reggaetón. Y leí el otro día un texto sobre reggaetón en Cuba, que para mí siempre me ha parecido como un espacio donde hay un cruce así ya impactante, ¿no? Como en términos políticos que uno dice así, como para sacarse los pelos. Bueno, y él hablaba en ese documento de que consideraba que los espacios de no mainstream eran los bordes, digamos, de esta isla, digamos, la costa de estas islas, donde todo era experimentado, ¿no? Como desde la violencia hasta los nuevos elementos sonoros que empiezan a cruzar estos sonidos que se van como proponiendo en cambio. Los sonidos más mainstream son aquellos que se replegaban, por así decir, a una fórmula más o menos conocida, más o menos básica, que se iba un poco a la segura. Como quiero preguntarte ambas dos cosas. Primero, ¿cómo desde Puerto Rico ven ese fenómeno del reggaetón en Cuba, que es una cosa así impactante? ¿Y cómo ves tú este planteamiento que tiene este académico cubano sobre el centro, digamos, y las costas, ¿no? Como estos bordes experimentales versus este núcleo como tradicional, por así decirlo. Es interesante porque en Puerto Rico el reggaetón que viene de la montaña es diferente al de la costa y probablemente alguien me mire con una cara de ¿qué vas a decir con esto? Pero sí, yo siento que la forma en que rapean las personas que son de la montaña es diferente a que el de la costa. Puerto Rico tiene un problema. Y si hay alguien que es purista con el reggaetón, son los boricuas. Y nos gusta escuchar mucho el reggaetón de aquí. Siento que muy pocos artistas han logrado penetrar esa burbuja del reggaetón boricua, que son Feid, Karol G. Mira, yo creo que ni J Balvin ni Maluma han logrado hacer eso. Yo creo que ellos dos particularmente, y es porque en el mismo Puerto Rico hay un odio a Anuel. Yo creo que es un ajá a Anuel de por qué les gusta tanto Feid y Karol G. Es particular.
pero siento que he podido escuchar un poco de reggaetón cubano y me acuerdo cuando el reggaetón llega a Cuba por primera vez, me recuerdo como había como una cuestión de la campana, hay más cadencia, es bien interesante porque yo siento que tú puedes escuchar en sonoridad que la persona que está cantando ese reggaetón también puede cantar una salsa. En Puerto Rico no es así. Es bien interesante cómo el reggaetón en diferentes países, para nosotros, siempre nos vuela la cabeza saber que en otros países hay escenas de reggaetón. Pues tú lo hablas, como, ay, ¿escuchaste la escena de reggaetón de tal lugar? Y, ¿de verdad? Y yo, sí, es que lo encontré en Spotify, lo encontré en Apple Music, y es de casualidad si te salió alguien y lo buscaste. Ah, mira, es bien raro que la gente sepa mucho de otros países en cuestión de reggaetón. Eso es lo que yo me he topado. El trap es algo un poco más diferente, sí se cruza un poco más. Pero siempre me parece interesante. Yo creo que la escena más prolífera del reggaetón, que de hecho está sacando más reggaetón que Puerto Rico, es Medellín, Colombia. Creo que los espacios costeros tienen la posibilidad de crear unas mezclas y unas fusiones musicales y ya el reggaetón te da un bajo y una mezcla y una receta donde tú puedes jugar encima de ella. Así que me llevó la tarea de buscar más reggaetón cubano. Hasta que se seque el malecón, ¿cómo era Ajá. esta? Y se formó la gozadera. Sí, igual era muy Sí. llamativo ese videoclip, no sé si tú te recuerdas, porque era como trataba de ostentar cosas que no tenía. Era muy extraño, ¿no? Como era una disposición blin blinera sin blin blin, era extrañísimo y me pareció como digno de análisis. Eso. Me diste ahora algo nuevo para buscar, porque quiero volver a retomar eso. Por mera curiosidad, ¿qué has pensado, Lele, del reggaetón mexa? Me encanta Bella Cat. Sé poco, o sea, lo escuchamos porque sí, se cuela en las listas, se cuela en los playlists y lo tenemos, lo escuchamos, de repente entras en el carro y Bella Cat está siempre puesto en algún lado porque se pegó, se pegó. Siento que de México hay otros tipos de música que están pegadas ahora mismo a nivel mundial, especialmente en Puerto Rico, la cumbia norteña, la ranchera, aquí está eso, todo el mundo está escuchando esa música y es interesante porque siento que escena queer así como tal desconozco. Soy muy fan de Nesquik, que es más como rap, pop. Ujú. Siento que la que más así conocemos es Bella Cat. Entonces, sí, bien hablas de esta burbuja del reggaetón boricua que pocos llegan a atravesar. O sea, diríamos que Bella Cat sí ha llegado a... Yo creo que tiene que ver con el TikTok, vamos a ser honestos. El Claro. TikTok ha sido algo interesante de cómo si la canción es usada para un reel y eso coge viralidad, de repente ese artista tiene más, lo vamos a escuchar, vamos a buscar más. Así que siento que ese artista, ella, pues tiene más, ha tenido más escuchas acá en Puerto Rico. Hay algo, bueno, el hecho de que tengamos un podcast este podcast nos ha hecho pensar en el reggaetón mexicano, en el reggaetón chileno y por qué deberíamos compartir esto y conocer más gente y llegamos a personas como tú. Entonces, parte de este onanismo refiere un poco a saber cómo es percibido, escuchado, si es que acaso algo de la escena de estos países aparece allá. ¿Aparece algo de Chile ¿Conocen algo de Chile en términos de reggaetón en Puerto Rico o no? Ha habido un boom, especialmente los sonidos de Chile en el reggaetón, ya lo podemos distinguir. Eso es algo que me he dado cuenta. La gente dice, ay, ese es reggaetón chileno. Como las referencias otaku, son muy de Chile. Me encanta. A mí me Salud. encanta. Me encanta. Siento que le trajeron eso. No se hablaba mucho de eso en Puerto Rico. Así que siento que hay como unos sonidos también bien particulares dentro de las producciones. Así que Young Sister no es tanto reggaetón, es más como un pop rapístico, reggaetonístico, así como más mainstream. Pablo Chile, hay sus personas. Me he dado cuenta que podemos distinguir el ritmo. Como que, ese es el reggaetón de Chile. Eso ya, Eso es impactante para Chile, te lo comento al tiro, porque acá ese sonido tiene un nombre que es el flaite. Saber lo que es el sonido flaite, ya saben lo que, la mitad de Chile ya se la saben, la mitad ya lo tienen ganado, ¿no? no es más nada, eso es lo más importante. Es lo más, Sí. es que es el shock cultural que le llaman, ya tú te bajas del avión, eso es. Eso parece. Y es Ya. así, en la micro, en los espacios públicos, en las escuelas, en las universidades. Es una cosa así, una invasión musical sonora de las marginalidades, que me imagino que Puerto Rico ya lo vivió, entonces que yo creo que están en un proceso mucho más
avanzado al respecto. Es que me recuerdo hace como 6 años atrás, alguien me regaló una revista que decía, es la era del flaite. Dijo, esto es lo que está pasando en Chile. Y yo como, yo me crié en un complejo de vivienda donde muchas personas migrantes vivían. Y uno de los grupos migrantes más importantes en Puerto Rico, dominicanos, mexicanos y chilenos. Hay muchas Ah, personas mira. chilenas. Y yo me crié con muchas personas chilenas, así que me regalaron, me acuerdo, esa revista y me recuerdo que era muy despectivo ante lo que eran los sonidos y lo que era la clase pobre, clases marginadas que utilizaban estos ritmos y cómo se estaban copiando a ritmos caribeños, que eran personas que emigraban a este país y que pues traían violencia. Era muy interesante el artículo. Y de repente pues ahora tenemos esto que es el mainstream. Me estás diciendo que uno se baja del avión y es lo primero que escucha. Es lo que más Em, se escucha en las radios. Nuestros abuelos están trastornados, no entienden nada. Cualquier persona que sale de Puerto Rico, que vive aquí, y sale, lo primero que te dice, me monté en un taxi en Santiago y tenían a Don Omar. Siempre es como una sorpresa para nosotros llegar a cualquier lugar del mundo y escuchar reggaetón. Y en estos días yo decía, ya tenemos que dejar soltar eso ya. Hay que Sí, soltarlo porque ya está. Nuestra música está en otro, está a otro nivel. Ya es como... Pero sí nos pasa muy a menudo que decíamos, fui a tal lugar y lo primero que me preguntaron es por el reggaetón. Aquí no se escuchaba reggaetón en la radio y ahora escuchar canal, ¿sabes? Emisora por emisora. Y lo único que hay es reggaetón. Para mí es bien poderoso. Quisiera más variedad, voy a ser bien honesta. A mí me mm, gustan todos los géneros musicales y siento que lo que ha pasado es que se ha todo acoplado a lo que es el género del reggaetón y ahora hasta una balada es un reggaetón, que es súper poderoso y a la misma vez pues tenemos unas carencias musicales. Entiendo a nuestros abuelos, abuelas y abuelas porque no hay para ellos, que tiene que haber de todo. Entonces, eso es lo interesante del disco nuevo de Bad Bunny, que tienes una gama amplia de géneros musicales. Pero sí, yo siento que ahora están entrando más. Tenemos personas como Rauw Alejandro y Bad Bunny que les gusta hacer colaboraciones. Algo que tiene el reggaetón es que es multicultural. Y la gente le gusta mucho hacer estas colaboraciones internaciones. Así que por eso conocemos más. Tenemos personas como Álvaro Díaz que también hace muy buenas colaboraciones con otros artistas de Latinoamérica. Así que yo creo que por eso poco a poco vamos a ir conociendo más artistas y ojalá podamos soltar esa burbuja de reggaetón. pero me parece importante que para ustedes les siga resonando eso, porque yo creo que a los chilenos, bueno, yo creo que México no tiene esto, porque México siempre ha sido muy internacional, en todos lados escuchan ranchera de una manera casi que el himno nacional, ¿no? O sea, acá en Chile, el fin del mundo también sucede eso, pero acá, por ejemplo, el reggaetón vieja escuela, antes que nosotros produjéramos nuestros propios reggaetones, nosotros escuchábamos el reggaetón puertorriqueño, el que Chombo dice de la mata, ¿no? Entonces son parte de la identidad de generaciones, al menos de dos o tres. Entonces aquí en la noche, cuando tú un día quieres dormir y no puedes dormir por una fiesta, en esa fiesta están sonando ellos, hoy, 2025. Ya. Entonces tiene una vigencia y una actualidad y un nivel como de influencia en el sonido flight, por así decirlo, impresionante. Chile es, siento yo, es como un estudiante muy aplicado con respecto a, muy enterado, de verdad, como muy enterado respecto a las vicisitudes de la música puertorriqueña, de sus más grandes fans, y creo que eso igual se nota en el sonido flight, como mucho más vieja escuela, siento yo. Es que se creó completamente una cultura a través de eso que se escuchaba de otro país y eso es bien interesante. El reggaetón vieja escuela se mantuvo vigente por países como Chile, por otros países, porque Puerto Rico dejó de escuchar reggaetón vieja escuela por un buen tiempo. Que ahí es cuando también resurge, cuando ahí empieza a surgir el trap, que es cuando sale Bad Bunny y Ozuna, Anuel. Y es bien interesante porque yo se lo decía a muchas personas, yo, en el resto de Latinoamérica todo el mundo está escuchando a Don Omar, a Tego, a Héctor el Father, y aquí estamos escuchando, porque para ese tiempo eso era lo que se sentía. Y yo era de las personas que decía, ¿qué es esto? Hasta que entendí como, wow, ok, esto responde a lo que estamos viviendo aquí. Y va cambiando, es interesante cómo la escena del reggaetón se propagó de la manera que se ha propagado y es el vocero de los barrios. Sigue siendo predominado por las personas de clase trabajadora y de clases pobres, clases marginadas. ¿Qué pasa cuando aparecen artistas como Arcángel dando declaraciones tipo el reggaetón no es música o es una forma muy pedestre de la música? Como, ¿qué pasa contigo cuando escuchamos este tipo
A mí como que, bueno, la pregunta es para ti, pero a mí me genera recuerdos, o sea, como tanto como te lo vengo a preguntar aquí, ¿no? No sé cómo les pasa en sus países, pero como personas colonizadas en este país, no creemos mucho de nosotros mismos. O sea, no nos creemos merecedores del reconocimiento de la música que creamos, de la rima, de las películas que hacemos, del contenido que sale del archipiélago. Todavía hay una parte de nosotros que está totalmente colonizada y piensa como que no, esto es música subnormal. A la misma vez Arcángel habla y uno se calla, porque Arcángel está hablando. Y no importa la estupidez que diga, uno mira los ojos y dice, "Ay, whatever, Arcángel". Porque ya creo que hay muchas personas, por lo menos en Puerto Rico estamos como, ay, Arcángel empezó a hablar de nuevo. 20% de lo que dice es relevante. Y habló papá. El 80% es, ya, ya se fue, fumó de más y se va hablando cosas. Y aquí hay una cultura muy grande de hombres hablando, babas y babas y babas. Y ahora los podcasts de Chente, del Molusco, que antes no querían saber de reggaetón, ahora lo único que hacen es entrevistar personas de lo que es la industria del género. Como un chicle, ¿no? Ay, sí, es muy oportunista. La Mm. verdad es que el reggaetón es un gran ritmo cadencioso, es una receta ganadora para introducirlo a cualquier otro género. Funciona excelente. Cualquier canción aburrida, tú le metes ese ritmo de fondo y coge vida. Y Arcángel, pues, te digo, aquí por lo menos nos reímos. Hay veces que dan el clavo con lo que dice y a veces es como, ay, ya, apágalo. Es como el tío borracho en las reuniones, ¿no? Es como, ya. Totalmente, ese es Arcángel. Y aquí queremos mucho, a nosotros nos gusta mucho Ñejo. Ñejo. Ñejo, porque Ñejo siempre habla la verdad. Y ese es el tío del borracho, pero es el que está más claro que todo el mundo. Y siempre es voz para los que necesitan esa voz. En verdad, Ñejo, Arcángel siempre se va en unos viajes. Es muy particular. Es que hay una frase que aparece mucho y que es como, suena como un eslogan un poco político, ¿no? Bueno, probablemente lo sea, pero esto como reggaetón es cultura, ¿no? Y además una fórmula que está intermedia con el les, ¿no? Entonces quisiera un poco entender de dónde viene casi que este sello de calidad frente a otros, ¿no? Porque por algo esta frase aparece. Sí, yo creo que viene, o sea, reggaetón es cultura es una frase que comienza un proyecto que se llama Hasta Abajo Project. Patricia Velázquez y Ashley, se me olvidó el apellido de Ashley. Pero son estas dos personas que deciden hacer un proyecto de archivo para poder generar, pues, sí, un archivo, valga la redundancia, de lo que está sucediendo en el género y sentíamos que quienes, claro, me lo cuentan, quienes podemos generar este archivo somos nosotros mismos buscando las fotos que tenemos de los paris, la primera vez que vimos a Zion y Lennox, los 4 discos que todavía tenemos en algún lugar de nuestro cuarto guardado, y cómo podemos, entre amistades, empezar a buscar qué es como que nutrir un archivo de lo que era el género. Y por ahí comienzan este grupo, y creo que entiendo que la mayoría son personas femmes y mujeres cis, que es bien chévere también porque es como una reconexión y como un retomar de cómo este género es de todos, no solamente de un grupo de machos. Así que siento que esta frase viene precisamente para recalcar que en un país, en un archipiélago donde se nos ha tratado de enseñar que el reggaetón simplemente no es música, no es parte de nuestra cultura, sin embargo es el mayor exportador de talento que tenemos, pues sale esta frase, porque el reggaetón es un fenómeno cultural. Entonces, creo que sí, es como reconociendo que Puerto Rico es donde se cría el reggaetón. Aquí es donde el reggaetón se vuelve parte de la cultura y se exporta a otros lugares. Creo que los boricuas nunca van a decir que Panamá no tiene nada que ver con el reggaetón. Yo creo que siempre estamos bien claros de lo que significa Panamá para nosotros y el reggaetón. Y siento que es una cuestión de como recalcar, el reggaetón es parte de la identidad cultural caribeña, latinoamericana y particularmente boricua. Es parte de nuestra identidad. Me preguntaba justo por el hecho de que siento que, no sé, que últimamente yo también he estado como que hay una sobreexposición de reggaetón, ¿no? O sea, creo que también hay una canción nueva cada semana y de repente siento que ya es una fórmula que comienza como que a tener otras necesidades, ¿no? Y además esta impresión de renovación cambia cada 15 minutos con las redes sociales. ¿Cómo se va? Siento que cuando llegó el trap, creo que de alguna manera se renovó los ritmos del reggaetón, se renovó
todo este trip, pero pienso ahorita como cuál va a ser la próxima, el hito, digamos, para renovar el reggaetón. Y también preguntar a ustedes dos cómo se encuentran ustedes, ¿no se sienten ya un poco aquí como que una indigestión aquí que ya empieza a aparecer aquí? Como cena de Navidad después, ¿no? O sea, que te despiertas el 25 y dices, uy, ya comí demasiado. Yo siento que hay una carencia de música con otros géneros, con otras temáticas. Pasa, está pasando. Yo creo que viene un momento de muchas fusiones musicales con el género y sí siento que se va a alejar un poco de la receta y de la fórmula original. Yo presiento eso. Creo que tiene sentido lo que dice Lale, sobre todo pensando en los discos, bueno, en el de Bad Bunny, pero también en que sacó Rauw Alejandro, ¿no? Donde hay unos cruces que no son nuevos, digamos, pero que son una noticia para la región completa, ¿no? Que había estado muy como enfocado en cierto producto cultural. Yo, al menos desde mi lado, creo que es que yo estoy entusiasta, yo peco de eso, yo prendo Sí. con agua, ¿no? Entonces a mí todo, digo, An- esto puede ser, y no pierdo la fe en esas cosas, pero también me pasa porque es primera vez que veo que en Chile ocurre algo como lo que está ocurriendo. Nunca antes habíamos tenido esto, es una bomba. Y Chile no sabe muy bien qué hacer con eso, y ocurre efectivamente lo que Luis menciona, ¿no? Que es todos los jueves aparecen por lo menos 10 canciones nuevas de diferentes artistas, todos jóvenes, jovencísimos. El mayor debe tener 23 años y son tratados como abuelos, una cosa así, una precocidad para todos los procesos, ¿no? Como una sobreexigencia también sobre la misma, ¿no? De estar sobre la ola permanentemente, ya no acaban de sacar uno y están pensando en el otro, entonces tampoco los singles están teniendo mucha vida, ¿no? Útil, y un exitismo extraño al que Chile nunca había estado expuesto, quizás ustedes en Puerto Rico sí y en México también, ¿no? De hacer grandes presentaciones, me refiero en términos masivos, pero también tener muchos likes, muchas visitas, muchos millones de oyentes, como todos estos cálculos son cosas extra musicales a lo musical, o sea, como que están determinando el día de hoy lo musical. Eso me preocupa que son niños. En el caso de Chile son personas muy jóvenes y que hay un montón de cosas cruzando, desde el suicidio, las drogas, ¿no? Como la precariedad familiar, esta corriente tan fuerte que está pasando en términos de la religión también, me preocupa, para serte honesta, ¿no? Como porque viene, uno entiende que es por los barrios populares que es donde viene y donde están asentados, digamos, estos núcleos como religiosos, morales, en fin, pero me preocupa, digamos, porque no todas las familias ni todos los jóvenes que escuchan esto, que es Chile completo, vienen de esas familias y tienen esas ideas, ¿no? Que pueden ser muy peligrosas también, ¿no? Como por decir algo, solo por decir algo. No quiero decir algo funable, la verdad, pero siento que, bueno, el reggaetón de alguna manera también se mueve en esta línea, en esta frontera donde es bien difícil como identificar el mensaje liberal y el mensaje conservador. O sea, creo que el reggaetón, o sea, al final no nos olvidemos que el reggaetón también viene de un sistema heteropatriarcal, ¿no? Donde la religión es súper importante, y es parte de este sistema heteropatriarcal. Y no sé, o sea, pienso en Daddy Yankee, y es como, bueno, al final Daddy Yankee sí me hablaba tal cual, me hablaba de mujeres, de culos, de bailar, y, y me decepciona demasiado que de repente sí me lo hablaba, pero no desde un punto donde se esté cuestionando este sistema heteropatriarcal, sino desde la capital del sistema patriarcal, que es la religión, ¿no? O sea, creo que, no sé, tampoco podemos desviar la idea de que al final el reggaetón es un producto heteropatriarcal, pero bueno, tampoco inventó el patriarcado, ¿no? Sí, totalmente, porque el reggaetón se nutre del machismo. Pienso en lo que decía Andrea sobre lo que está sucediendo en Chile. Y siento que aquí sucedió lo mismo, con las mismas edades, pero no existían las redes sociales. Que eso es una capa adicional que se le suma, que es muy preocupante, porque pues, hay unas exigencias y unas expectativas que no son reales. Y en las redes sociales muchos artistas ponen lo que ellos entienden que la gente quiere ver, que no es la realidad. Entonces, pues tenemos unas ideas de lo que yo quiero lograr, lo que quiero que sea mi vida,
que es bien difícil. Y aquí pasaba mucho antes, que cada semana salían temas y temas. Lo que pasa es que ahora esos temas es que vinieron a coger relevancia. Hay muchos temas que después de años es que volvieron a entrar al mainstream y es bien interesante. Tras esta cosa celebratoria y gozosa que tiene el reggaetón, como, tanto así que nos juntamos a conversar de esto un día domingo, ¿no? Eh, hay cosas que están por detrás, bueno, o por todos lados cruzándola, ¿no? Y que tiene que ver con estas violencias y estos espacios como que uno dice, oh, cuidado, como, incluso el hecho de cuando uno investiga o cuando uno escribe cosas, cuando uno divulga información respecto a la cultura, pienso que uno siempre está un poco midiendo eso, ¿no? Como hasta qué punto entrego yo esto, al menos a mí me pasa eso, no sé si a ti te pasa, Lale, cuando uno escribe, cuando uno expone, cuando uno habla al respecto y dice, bueno, ¿voy a decirlo todo o no lo voy a decir? ¿O voy a decir esto que pienso porque puede tener consecuencias en términos como para un otro? Entonces siempre siento que el reggaetón, al menos en este caso, a este lado de la pantalla, me pone en diálogo, digamos, con otras personas, personitas y personajes, que uno nunca sabe hasta qué punto, digamos, uno va a apretar hasta el fondo, y que siento que esos cuidados no existen, menos en tiempos como de internet, ¿no? Como del Twitter incluso, o de las redes sociales, que hay una cosa muy explícita que entrega todo en bandeja y deja como a estas comunidades sin, ¿cómo decirlo? Como sin esa parte un poco íntima de lo que significa hacer arte finalmente, que es hacer música, ¿no? Y en vínculo con sus comunidades, ¿no? A mí eso me sigue como, me preguntaste sobre las preocupaciones y ahora me quedé preocupada. ¿Y tú, cómo has vivido eso? O sea, creo que hay una sobreoferta de música, sobreoferta de fiestas. ¿Tú cómo has llevado como las redes sociales también, tu proyecto? A mí me sobreestimulan las redes sociales, así que siento que es bien complejo como gestor cultural, como productores, es bien complejo porque le añades otro nivel de complejidad de trabajo, de logística, de cómo vas a trabajar las redes sociales a partir también de la fiesta que vas a hacer, cómo lo vas a mover en los medios. ¿Cómo te mantienes relevante cuando en el resto del mundo están quemándose personas y están matando personas? Hay un genocidio. ¿Cómo se supone que mantengamos el baile, botella y baraja? Es bien difícil. Yo siento que con el pasar del tiempo y estos últimos años, año y medio, ha sido el poder levantar la alegría, el continuar con alegría, con fiesta, con deseos de mantener estos espacios de entretenimiento nocturno que son en sí espacios de resistencia. Es bien difícil, es bien cuesta arriba. Yo personalmente, Lale, yo me he quitado. Yo reconozco que he colgado los guantes por un rato. No tengo la capacidad de crear espacios culturales, disjockear, redes sociales y después el backlash el día después de todo lo que sucedió en la fiesta y cómo tú pretenden que tienes que salvar el mundo post evento. Y no, y también como productores y gestores culturales tenemos una responsabilidad dentro de nuestros eventos. Y ahora mismo, pues, de repente sí hay momentos que después del espacio cultural que hiciste o de la fiesta, el evento, tienes que tener un momento de personas se pusieron en riesgo. ¿Por qué? ¿Cómo creamos espacios más seguros? ¿Para quién es el espacio seguro que estamos creando? Yo creo que son tantas cosas que más y más, ¿sabes? Yo hablo con amistades que me dicen, bueno, es que antes simplemente hacemos un par y ya. Y ahora no, ahora hay que pensar en todo, y eso es bien importante y qué bueno que lo estamos haciendo. Pero conlleva mucha más planificación, mucha más energía y como persona trans, ya mi vida es bastante compleja. Entonces, sumarle todo esto es un montón. Pero sí hacen falta más espacios nocturnos, más espacios de goce, de resistencia, y es bien difícil. No sé cómo están en sus países los espacios queer, pero aquí se van deteriorando y se van deshaciendo. O sea, sí, pues sí, al final son pocos espacios. O sea, recuerdo mucho a Mackenzie Wark. Justo, tenía este trip como de ver el rave como un espacio de resistencia, a resistencias a su cuerpo trans, ¿no? O sea, olvidar un poco las violencias de este sistema patriarcal a través del rave. Y creo que funciona exactamente igual con el reggaetón. Aquí los espacios queer son pequeñísimos, o sea, topo dos y con poco foco realmente. Y porque la escena al final, creo que la escena reggaetón le sigue perteneciendo a estas
masculinidades cis, blancas y hegemónicas. Y no sé, la verdad es que yo estoy un poco con la capa caída, digamos, porque siento que al final creo que no sé si lleguemos a arrebatar el reggaetón de la norma cis, ¿no? O sea, no sé si o sea, igual se llega a cuestionar, pero no creo que se pueda hacer una escena totalmente no binaria y mainstream, digamos. ¿Ustedes creen lo contrario? O sea, ¿creen o sea, que en algún momento el reggaetón, digamos, va a dejar de pertenecer a las masculinidades tóxicas y que dejen de dominar el género? No, por lo menos no lo vamos a ver nosotros. Sí. Eh, eh, Quienes manejan la industria musical en general sigue siendo la masculinidad y la hegemonía y las personas cis blancas, particularmente los hombres blancos que son impunes y lo sabemos porque desde Estados Unidos hasta todos los otros lugares del mundo sabemos todas estas artistas y personas que han tenido que poner en riesgo sus vidas y como le dicen, vender el alma al diablo para poder tener carreras exitosas. Y yo creo que pues el reggaetón simplemente es otro género más, otro reflejo de una industria musical bien podrida. Bien podrida. Es un juego de poder constante. Se puede hacer diferencia en pequeñas cosas, ¿no? Pienso, por ejemplo, nosotros en Chile tenemos un cantante evangélico que canta sobre el amor romántico, ¿no? Entre un hombre y una mujer, por supuesto. Pero punto seguido a eso habla de la pastilla, ¿no? Para el control de natalidad. Entonces uno dice, pero qué cosa más extraña está pasando aquí, ¿no? Tan evangélico. Como esos pequeños detalles y esquinas que tú decís como, oye, aquí se le pasó algo, ¿no? Como que yo siento que en esos refilones se juegan cosas que para mí son importantes. En Chile cuando llegó el reggaetón vieja escuela, nosotros teníamos las tribus urbanas que en México también estaban, en México estaban los emos, ¿no? Los que, hemos, que luchaban contra los metaleros, los ¿no? metaleros, sí. Claro, y tenían tremendas trifulcas en un metro ahí en Insurgentes. Bueno, acá en Chile nosotros teníamos a lo que fue una mezcla entre el pop, el reggaetón y los otaku, que se llamaban los Pokémones. Y los Pokémones eran una tribu urbana de adolescentes que hoy son todos padres, la gran mayoría, de esa generación, digamos, y ellos adoptan el reggaetón, pero desde la exploración corporal, ¿no? No desde lo activo y lo pasivo como una cuestión binaria, ¿no? Sino que eran hombres que perreaban hombres, mujeres que perreaban mujeres, besos colectivos, una cuestión mucho más exploratoria. Entonces en Chile la recepción del reggaetón fue abierta, fue notoriamente abierta como en términos de juego, ¿no? Como de roles. Y eso hizo que esa generación fuera mucho más flexible respecto como a esos sentires y cómo adoptan ellos, cómo hacen, por ejemplo, hoy día ellos su ser padres, ¿no? Como que hacen que van con ellos a ver al Daddy Yankee, van 3 generaciones a ver Daddy Yankee al Estadio Nacional y entre todos saben lo mismo, como que ahí ocurrió algo que permitió que la vida fuera un poco más amable para esos adolescentes que además eran súper suicidas por lo bajo, por lo pronto, ¿no? Que creo que en esas cosas se juegan cosas como que uno podría encontrar pequeñas victorias, pero no sé si yo tengo la misma duda, la misma percepción del Ale. Y quizás, no sé si tú tienes otra pregunta, pero esta era la primera pregunta que teníamos que hacerte, pero como empezamos por detrás, ¿cómo llega el reggaetón a tu vida? ¿No? Porque ya hemos escuchado las cosas que tú has hecho, de los fenómenos que has participado, las cosas que has pensado, pero ¿cómo apareció, cómo creció, digamos, esta plantita, cómo germinó el reggaetón en la vida del Ale? Wow, el reggaetón, mira, en verdad, el reggaetón es tan parte de mí que el reggaetón llega a mí por una burla, por un bullying que me hicieron a mí en la escuela. Yo era rockero. Yo también pongo mucho en contexto, yo vengo de una casa de migrantes. O sea, mi mamá es una mujer dominicana y yo fui criado dentro de lo que era ser un dominicano en los 90 en Puerto Rico. Que no es lo mismo que ser un dominicano ahora mismo en Puerto Rico, es bien diferente. Así que a mí se me metió como que tienes que aprender inglés. Cuando tú te cumples 18 te vas para Estados Unidos, tú vas a buscar una vida lejos de... O sea, Puerto Rico siempre es pensado como un trampolín muchas veces. Pero vemos una generación muy grande de personas dominico-boricuas que vivimos aquí. Y yo pedí un intercambio de Navidad. Estoy en una escuela, intercambio de Navidad, y yo era rockero porque yo sé inglés, yo soy gringo, bla, bla, bla. Y pongo Limp Bizkit. Yo quería así de Limp Bizkit, Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavor Water, me acuerdo. Y cuando yo hablo el paquete y está Wisin y Yandel de nuevo a viejo. ¡Wow! Mi corazón se rompió en ese momento yo. Y todo en el mundo en el salón.
riéndose. Yo llego a mi casa, se lo enseño a mi mamá, y mi mamá, dale un chance a la música siempre es chévere, tú escuchas. Y cuando la escucho dijo, no le vas a dar un chance a esa música, dame el disco. Pero me acuerdo que después lo encontré y me puse a escucharlo y el rockerito dominicano que estaba bien enfocado en Estados Unidos se acabó. Yo siempre he sido una persona que me enfusco en algo y me enfoqué en el reggaetón y yo decidí que iba a saber todo del reggaetón. Soy de Puerto Nuevo, que es un barrio donde pues, comulgaba la comunidad dominicana y boricua, de escasos recursos, comunidades trabajadoras. Así que el intercambio de cassettes y CDs de lo que estaba ocurriendo en la escena underground estaba alrededor mío. Así que a mis manos llegaba mucha música que para ese tiempo no era mainstream. Entonces, yo no me sabía las tablas de multiplicar, pero me sabía todas las canciones de Héctor el Father, Zion y Lennox, Plan B, Baby Rasty Gringo, los parties de marquesinas, el reggaetón. Yo era la persona que le decían, pues si no vas a bailar, pon la música, porque yo decía que yo no bailaba. Entonces siempre he sido la persona que ponía la música, que sabía leer por dónde iba la gente, el ritmo, las cosas. De repente empecé a crear estos CDs que eran de MP3s, que cabía mucha música dentro. Pues yo empecé a crear archivos de la música que estaba saliendo, sin darme cuenta que yo estaba creando un archivo. Pero tenía discos y discos y discos pirateados de lo que estaba en ese momento. Yo estudiaba con High Music, High Flow, que es el productor de Ozuna. Me acuerdo que era mi panita que me daba muchos discos así. Mira esto, mira esto, mira, produje esto otro, esto es lo que está saliendo en la calle. Todos los muchachos de mi clase iban a ser reggaetoneros, ninguno lo fue. Así que siento que yo pasé de ser rockero por una burla, reggaetón, y el reggaetón se volvió como una parte fundamental de mí. O sea, yo estoy triste, yo pongo reggaetón. Quiero limpiar, yo pongo reggaetón. Voy a salir por la noche, yo pongo reggaetón. Y aquí por mucho tiempo éramos un grupo bien particular que escuchábamos reggaetón viejo. Aquí hubo un boom en la vida nocturna de, ok, necesitamos recordar cuáles son los cimientos del reggaetón. Desde la escuela, desde mi adolescencia, el reggaetón ha estado en mi vida. Mayor que yo salió cuando yo estaba en la high school. A mí me decían Mami Yankee, ¿sabes? A mí Daddy Yankee era como legit. Cuando la gente decía, es que él habla tan limpio, es tan diferente a los reggaetoneros, y yo, ustedes no han escuchado la música original de Daddy Yankee porque limpia no es. Yo tenía mucha música, todavía tengo estos discos que de ellos, de ahí saqué mucha música que utilizo cuando toco. Y cuando empecé a ser DJ, que fue después del huracán María, que yo me quedo sin mi equipo fotográfico y tenía que tener un outlet creativo, así que me puse a tocar música, pues yo empecé a crear espacios seguros dentro de lo que cabe en mí, lo que yo puedo crear de seguridad para personas queer y femmes a que fueran a perrear, porque no habían lugares seguros para perrear. Y de repente, pues, creando espacios seguros de reggaetón, siendo la persona que, pues, creció con reggaetón, pues tengo un conocimiento muy particular del género, y más que todo porque me fascina. No es porque lo estudié, no hice mi tesis sobre el tema, pero sí era y es todavía el tema que más me apasiona hablar. Y pues, y les agradezco que me hayan invitado. Puedo estar aquí horas hablando de reggaetón porque de verdad es uno de los temas que más me llena y es de las cosas que más me dan orgullo de ser puertorriqueña. Eso es para mí es bien valioso. ¿No? Y gracias por conversar con nosotros. Yo podría también seguir conversando mucho más porque también es de los temas que más me gusta, tanto así que nos juntamos a conversar con mucha gente que conocemos o que vamos conociendo como en la medida que avanza el podcast. Y me gustaría hacerte muchas preguntas más, pero creo que exceden como el podcast, si no después vamos a tener el equipo de Luis vuelto loco editando. Oye, pero independientemente de la entrevista, decirte que a mí ha sido un espacio de súper aprendizaje este que estoy teniendo contigo, porque además es muy impactante como escuchar a otra persona que habla con una naturalidad de personas que para uno están en YouTube o son conceptos, ¿me entendéis? Esa es la realidad de quienes viven en esta esquina de América, de Latinoamérica. Y lo otro es que yo creo que deberíamos hacer cosas, como poder vincularnos realmente, como porque claro, este es un pretexto para conocernos, ¿no? Y para ir conociendo más personas y ir vinculándonos, pero creo que sería súper importante que todas aquellas personas que nos gusta conversar de esto y divulgar información, de poder pensar estas cosas que son una piedra o un volcán en el zapato, digamos, como sí, que tengamos ese espacio de cruces, de poder invitarnos y de movilizarnos. Para mí sería un sueño y siempre lo hemos soñado con Luis, un poco así, como que vayamos, hagamos algo en México, que hagamos algo en Colombia, que hagamos algo en Chile, que hagamos
como y que podamos nosotros ir conociendo también estas diferentes ciudades que además son espacios donde el reggaetón ha germinado, de alguna u otra manera, lo ha contagiado a todo. Yo encantadísima, me encantaría, siento que en todos los espacios donde está el reggaetón es resistencia, es lucha y estoy bien, bien emocionada de lo que puede salir de esto, así que gracias por invitarme. Yo, Bueno, fue el trabajo. pompeado, me dejan saber, yo meto mano, buscamos el dinero, nos movemos, conocemos más personas, me encantaría presentarles más personas también de acá que... Podemos concluir con eso, que Ok, nos sí. cuentes de más proyectos, que nos recomiendes más proyectos. O sea, les recomiendo buscar Hasta Abajo Project, es un excelente proyecto. Personas que escriben sobre el género, yo creo que Steve Silvestrini, no es que tiene una página, pero para mí es una de las personas con más conocimiento del reggaetón. Y en cuestión de música, pues yo recomiendo a Baby Pau, que ahora mismo está rompiendo, me parece alguien excelente. Matt Lewis, buenísima música. Y Ana Macho, que son excelentes villanas, villano antillano, no tengo que decir mucho más, es muy, 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 muy bueno. Y siempre invitar a que escuchen rap de Puerto Rico, que es como la cuna de lo que sale, pues está 7-9, Intifada, Tráfico Pesado. Yo creo que es importante que por mucho tiempo ha sido como que no se mezcla el reggaetón y el hip hop en español, pero yo siento que están ahí, que son importantes reconocerlos, que son los cimientos del rap en español. Así que bien puesto y para conocer más de la escena de sus países, de otros países. Tenemos que hacer playlists, vamos a también hacer eso. Estaría súper rico eso, o sea, ya sentí cosas con la idea de un playlist en conjunto. Sí, Lale, hay que hacer una playlist y sobre todo, sí, me gustaría conocer lo que escuchan ustedes. Vamos a hacer un playlist, vamos a Puro hacerlo. pleiterío. Oye, y si Sí. se te ocurren personas que tú digas como con ella, a ella deberían entrevistar, o ella debería aparecer, o ella, no solamente ella, ¿no? Pero que tengan además una mirada, ¿no? Una mirada no tan canónica como la que vemos todos los días en YouTube, sería súper bueno que nos pudiera soplar esos nombres. Sí, también les recomiendo Revista Étnica, que están haciendo una labor espectacular, precisamente recopilando personas negras, haciendo diferentes cosas dentro de las artes, y yo creo que ella es alguien también bien interesante para entrevistar, porque hablarían de la negritud dentro del reggaetón. Tengo personas con quien ponerle, me dejan saber los temas, también puedo contactarles con otras personas. Ya, vamos a seguir en contacto y tenemos nuestros correos y bueno, estamos por el Instagram y no me queda más que agradecerte este tiempo que Oh, te diste gracias. domingo y espero que podamos seguir trabajando y coordinando este bloque. Nenet, muchísimas gracias por organizar esto también, o sea, por darnos el espacio en un domingo de hablar este espacio de discusión. Gracias. Muchísimas gracias. De verdad, gracias. Un abrazo bien fuerte. Oye, que estén bien, me voy muy emocionada. Ya, Yo nos vemos. también. Sí, abrazote. De verdad, gracias. Chao, Lale. Gracias. Chao. Bye.